Buenas tardes, comunidad IMPO, IMEX, Centro de Tanatología del Duelo. Estamos hoy transmitiendo para mi compañera, que me hace un orgullo verdaderamente presentar y compartir con ella estos espacios tan importantes para nosotros. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Pues un saludo a todos nuestros alumnos, nuestra comunidad IMPO, ¿sí? Siempre va a ser agradable encontrarnos en todos los espacios y ahora podemos decir, maestra, que hasta en todas las vías, ¿no? Y al instituto y a la comunidad de alumnos de Derecho no nos va a detener nada, vamos a seguir trabajando y aquí vamos a desarrollar conocimiento. Gracias, bienvenida maestra, bienvenidos todos. Chicos, comunidad, hoy tenemos un tema, me decía la maestra Ana mientras estábamos preparando este tema. Dice, un tema muy polémico, pero a mí me apasiona. Lo polémico siempre nos gusta a los abogados porque debemos de darle el punto de vista objetivo. No nos vamos a ir a otros puntos de vista, sino nosotros a la parte jurídica, a la parte objetiva, a la parte científica de nuestra materia tan importante que es la ciencia del derecho. Nuestro tema de hoy es el uso de la fuerza legítima del Estado y los derechos humanos. Precisamente la finalidad de titularlo de fuerza legítima es que vamos a hablar de todos los elementos que hacen que el Estado tenga esta figura de imperio, ¿verdad? Y que sea a través de esta figura de la que él va a realizar todos estos actos que está llevando como su figura jurídica de Estado. Y la maestra Ana nos va a hacer el favor de comentarnos sobre la parte que a ella le encanta trabajar y que es una especialista sobre la parte de los derechos humanos, ¿verdad? Los invitamos a que nos ¿Tenemos problemas con el audio por ahí? Algo ahí se escucha como si estuviera vibrando, entonces se nos descompone un poquito el sonido. A ver, entonces tal vez será que cambie de audífonos, denme un segundo para que se haga un cambio. A ver si así se escucha mejor. ¿Mejora? Sí, definitivamente. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces eran los audífonos, ya se llamaban. Muy bien. Bueno. Asunto resuelto. Asunto resuelto, bien. Entonces, pues vamos a iniciar en materia, ¿no? El tema, repetía yo, el uso de la fuerza legítima del Estado y los derechos humanos. Normalmente, siempre decimos que el Estado violenta los derechos humanos, pero esto se hace desde una perspectiva. Normalmente lo que hacemos es que nos vamos a interpretar la norma personas que no son abogados, que no porque entiendas o puedas leer, le vas a dar esta interpretación que solo los abogados le podemos dar. Y nos vemos diversos especialistas que quieren interpretar la norma, entonces y tenemos que empezar por iniciar, ¿verdad? Como les digo a mis chicos de las clases, que tenemos que iniciar por la definición ordinaria tan básica del derecho. Conjunto de normas jurídicas, ahí estamos hablando del derecho objetivo, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de la persona en la sociedad. Y ya estamos hablando ahí del derecho subjetivo, persona y sociedad. En esta definición doctrinal que tenemos, para todo lo que tiene que ver, a ver, retiro los audífonos a ver si escucho mejor. ¿Así se escucha mejor? Ok, a ver, adelante. Okay. Decía yo, entonces, a partir de esta definición doctrinal, nosotros ya podemos partir del derecho objetivo, del derecho subjetivo y sobre todo del derecho positivo, que es el... Entonces,
Como decíamos en la definición, el derecho va a regular la conducta del individuo en la sociedad. Cuando el individuo se conforma en sociedad, ¿qué es lo que va a ser bueno? Se establece en familias, en comunidades, en instituciones, en Estado y en comunidades internacionales. En esta configuración, el elemento del Estado más importante que le da esta estructura es, sin duda, la población. Esta población, dentro del ámbito del Estado, va a estar desde el derecho público y desde el derecho privado. Debemos recordar que todo lo que tenga que ver con el Estado forma parte del derecho público. Yo como persona, como ciudadano, entro en contacto con el derecho público, estoy con el Estado, con reformas, con los actos, con todas estas actividades diarias que como personas hacemos. Y que cuando entramos en esta relación de otras personas, de otros particulares, estamos hablando entonces de el derecho privado. Entonces, en mi postura de gobernado o de persona física, voy en ambas esferas, derecho público y derecho privado. ¿Sí me están escuchando bien, por favor, por ahí? Creo que hay algunos problemillas. Hay un poquito de vibración de sonido, a ver si hay algo que nos pueden ayudar nuestros compañeros de INPO. Yo tengo mi micrófono cerrado, a lo mejor si nos movemos menos con micrófono, hacemos menos ruido, no lo sé, pero a ver, pues sigamos, adelante. Ok, gracias. Entonces, a lo largo de nuestro desarrollo de esta situación se ha generado ¿me escucho? ¿Sí? ¿No me escucho? No, se oye muy mal. Vamos a esperar un momentito que podamos solucionar esto que tenemos y enseguida tomamos nuestra transmisión. Adelante, maestra. A ver, ¿así me escucho mejor, no? A ver. Sí, bien. Les decía que con esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo en estos momentos por la cuestión de COVID, se dice a nivel social que el Estado está violentando nuestros derechos porque nos impide salir, porque nos dice guárdate en casa, pero esta reflexión es por eso es tan importante. Algo se nos anda complicando con el sonido otra vez. Ok, bien. Entonces decía que con esta situación tan especial que estamos viviendo, actualmente vamos a dar un corte para arreglar nuestros problemas de audio y nos vemos en un momento, por favor. Gracias. Bien. Nuevamente aquí regreso, esperando que las cuestiones técnicas de los niños se hayan sanado, que podamos tener una Sí, se está complicando un poquito el sonido, un poquito de paciencia para todos en lo que ajustamos. Bueno, así es esto de la tecnología que no tiene palabra de honor. Así es que pues vamos a ver qué logramos hacer para poder llevar a cabo el programa. Adelante, maestra. Gracias. A ver si así se escucha un poco mejor, mejora. Bien, ya hice todo lo que creo que es posible aquí con el módem, con la compu, ya la acerqué lo más posible al módem y prácticamente estamos juntos. Pero bueno, les decía yo que con esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo de COVID, escuchamos comentarios que dice la sociedad que se están violentando nuestros derechos, nuestras garantías, que el gobierno no está facultado para decirnos quédate en casa, guárdate, cierra tu negocio, porque desafortunadamente desconocemos el derecho.
Y si nosotros a veces como abogados tenemos ciertas lagunas en nuestra preparación o porque no conocemos muy bien la materia en nosotros mismos, también hay este desconocimiento también, porque muchas veces nuestras autoridades no nos hacen llegar la información adecuada y tenemos algunas interpretaciones fuera de un sentido sistémico de la norma jurídica, ¿no? Porque digo, los únicos facultados realmente para interpretar la norma somos los abogados y somos los que podemos entonces decía yo, de la definición que comentaba en un principio del derecho, de ahí vamos a derivar todo lo que va a ser nuestro tema de hoy. Y algo importante para ser en armonía en la sociedad es esta figura y este concepto que se llama orden público. El orden público es un conjunto de principios y de normas en las que ¿así? Así. Sí, yo creo que un poquito cerca de tu computadora. Creo que mientras más cerca de la compu esté, creo que es mejor, ¿verdad? Creo que sí. Bien, les decía yo, qué bárbaro. Por eso la tecnología como que causa... Somos pacientes con nuestros alumnos porque también pasaron por estas y con gusto los atendemos y los apoyamos, no hay problema. Dice una abogada, es que somos de la antigua guardia de la tecnología y como que estas cosas se nos hacen como que nos están boicoteando. Pero bueno, esto pasa en la tecnología. Y si el uso de la red, el uso de la red es extrema para todos, entonces ahorita es una hora cargada, ni hablar, así es esto. Pero adelante, maestra, te escuchamos. Gracias. Les decía yo que el orden público es este conjunto de normas, principios y disposiciones en las que se va a crear el Estado para poder preservar los bienes y valores protegidos porque son de interés colectivo, porque son de interés social. El interés social siempre va a estar en supremacía al interés individual, porque para el Estado es más importante la colectividad y no por eso es que sea menos importante tu derecho individual, sino que este interés social. Sigo sin escucharme. Unas variaciones de sonido. Ok, bueno, ¿qué será lo sugerente? ¿Hacemos otro corte y me cambio de lugar? ¿Qué nos dicen nuestros compañeros de INPO? Que ya la maestra cerrara su pantalla, o yo me quedo un ratito en lo que tú ajustas tu equipo. El lugar. Y yo podría avanzar un poquito con lo mío y continúas tú para no descuidar el proyecto, ¿sale? Ok, bueno, entonces la maestra Gabriela va a cerrar un momentito su pantalla en lo que ajusta su equipo. Y pues bueno, yo quiero comentarles que siempre en las oportunidades que yo tenga, voy a vincular los derechos humanos de las personas ante cualquier acontecimiento. Y curiosamente, estamos viviendo un acontecimiento donde tiene que prevalecer precisamente lo que mencionaba la maestra Gabriela, ese interés público, ¿sí? Ese bien común. Entonces, el Estado en general, ¿sí? El Estado, sociedad, pues ha evolucionado, ¿sí? Yo empezaría remontándonos, ¿sí? Con Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, donde establece el famoso contrato social y que dice la sociedad, los ciudadanos van a reconocer a un individuo como su autoridad, como su líder. A ese le vamos a dar facultades, le vamos a dar atribuciones, autoridad, ¿sí? Para que realice actos de gobierno y ahora los podemos también ver actos administrativos. Entonces, cuando se establece ese contrato, te reconozco como autoridad, ¿sí? Te faculto para que actúes, incluso te doy dinero llamado impuestos. Lo que está esperando la población es
que le devuelva esas prestaciones, esos dineros en prestaciones, lo que es educación, vivienda y sobre todo un elemento fundamental que se llama seguridad, que en breve vamos a ver cuáles son los tipos de seguridad, ¿sí? Y la seguridad inminente que estamos pasando, esa seguridad a la salud. Entonces, si hablamos de ese Estado, ¿sí? Ese Estado-nación, cuando habla Jacques Rousseau de ese contrato social, pues estamos haciendo ese ejercicio y estamos hablando de muchos años atrás. Ok, el Estado está facultado, tiene autoridad para actuar, ¿sí? Y si no lo hiciera, también lo podríamos señalar como omiso. Lo que espera en primer momento la sociedad, que el Estado, la parte que lleva el gobierno, que lleva la rectoría del Estado, asuma el control, ¿sí? No podemos dejársela a ningún grupo, ¿sí? Que ninguna persona tome decisiones, ¿sí? Y bueno, queríamos presentar algunos videos donde pues veíamos cómo personas irrumpían en un hospital, ¿sí? Habían bolsas de cadáveres y es exactamente cuando el Estado tiene la facultad de intervenir y decir, aquí hay una regla, aquí hay un imperio de ley. Entonces, es la facultad que tiene el Estado. Y repito, si no existiera como tal, estaría en un estado omiso. Y eso es tremendamente grave. Es tan grave como si estuviéramos en estado de guerra, ¿sí? Porque sería la ley del más fuerte, la ley del ojo por ojo. Entonces, el Estado tiene la obligación de cumplir lo que tiene establecido por ley, lo que dicen nuestras garantías, lo que dice en cada una de las actuaciones de las secretarías de Estado. Los servidores públicos, eso es lo que sí debemos cumplir, ¿sí? En cambio, los ciudadanos, ellos sí podrían ejercer una frase que también conocemos en derecho, maestra, que seguramente te suena, ¿sí? Que lo que no está prohibido está permitido. Para el ciudadano sí, pero para el servidor público no. Ok, entonces, bueno, creo que ya estamos al corriente en tu tema de tu red. Vamos a ver que ya arranquemos y continúa con tu exposición. Adelante, por favor. ¿Verdad? Bien, entonces decía yo que, retomando un poco las palabras que alcancé a escuchar de la maestra Ana, que decía que si no existiera este equilibrio por parte del Estado en relación a los derechos de la persona, entraríamos en un estado de caos, en un estado fuera de derecho. Entonces, esto es lo que el Estado va a considerar que es una situación peligrosa. El Estado tiene muchos intereses y muchas ocupaciones. Cuando vemos la clase de teoría constitucional, yo siempre les digo, recuerden que del artículo 1 al 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están consideradas todos nuestros derechos. A partir de ahí, tenemos toda esa estructura orgánica que el Estado es cómo está estructurado, cómo lo va a hacer y qué son las actividades principales que el Estado va a hacer. Entonces, a partir de aquí, decía yo, solo para avanzar ya. Entonces, el orden público es este conjunto de normas, de estructuras, que establecen la convivencia, pero también entra en función lo que conocemos como la autonomía de la voluntad del individuo. Es decir, la persona reconocida su capacidad de ejercicio, el ejercicio por sí o por otros de todos sus derechos a los que él tiene acceso, y que va a haber en algunas situaciones en que va a haber derechos que él no quiere ejercer, pero que esos derechos que él no quiere ejercer no significan porque los derechos humanos son irrenunciables. Otra vez, ¿no me escucho? Un poquito se escucha la variación del sonido. Pues, no sé, vamos a avanzarle y yo te hago la señal que hay variación, ¿ok? Que vamos a hacer un cortecito que nos van a apoyar en cuestiones técnicas. Entonces, pues, no sé, cuánto nos den el aviso que podamos hacer el corte y hacemos el ajuste. Ok, pues vamos a hacer un corte y regresamos. Buenas tardes,
Entiendo que ya estemos mejor, sin tanta falla técnica, de verdad que es un poquito estresante que estemos en esta situación. Los que le pediría que los voy a leer en un momento más, que sigan acumulándose, pero déjenme avanzar un poquito porque a lo mejor muchas dudas se van resolviendo conforme voy avanzar. Entonces les decía que esta facultad de autonomía de la voluntad del individuo es para que él pueda ejercer con el Estado de derechos que puede ejercitar o hacer valer a su favor. En un estado de derecho ideal, ¿verdad? Entre el orden jurídico equilibrado y la encontrar el Estado y la población va a estar en un estado armónico, que ese es uno de los principales necesidades y preocupaciones del Estado, que mientras su factor social tenga menos, es más importante que puede tener el Estado. Nos damos cuenta que la social es verdaderamente, no me están escuchando otra vez, nada. Está moviéndose mucho el sonido. Ok, pues, ¿qué hacemos? El tema sí es fuerte con la red. ¿Qué te parece, maestra? Hacemos algo. Invertimos el orden. Tomo yo, ¿sí? Avanzo con mi tema y a lo mejor se estabiliza un poquito más tu red, ¿sí? No sé si tengas algunas otras cosas que se puedan desconectar del internet, y esa es la mejor fórmula, no teléfonos, no otros equipos, para poder usar únicamente nosotros nuestra red, ¿sí? Entonces, ¿te parece bien que vaya yo con mi tema y después retomas tú? ¿Sí? Y bueno, de aquí siempre va a resultar algo bueno, ¿sale? Muy bien, pues vamos a retomar un poco el asunto de los derechos humanos. Yo les mencionaba hace un rato que no va a haber un solo espacio de nuestro quehacer diario que tenga que ver con el derecho. Y obviamente que también tenga que ver con los derechos humanos. Desde el origen, desde que se estructura un Estado, ¿sí? Un Estado moderno, ¿sí? Y podemos hablar de esa revolución francesa, donde aparece la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que sería muy interesante que alguien pidió que fueran del hombre y de la mujer, y por eso le cortaron la cabeza, ¿sí? Cuando se empieza a estructurar esa figura de Estado, se le dice a la persona que va a quedar en turno como gobernante, se le va a reconocer como figura de autoridad. Entonces, esa figura de autoridad tendrá la fuerza para tomar decisiones, ¿sí? Pero esas decisiones tienen que ir en un sentido, ¿sí? En el bienestar de la población. Ok, yo quisiera, antes de que empecemos con el tema, palabras claves. En mi presentación hablo siempre de unas palabras claves. Derechos humanos. Son 30 privilegios, ¿sí? 30 prerrogativas de orden internacional que tienen todas las personas sin distinción. Dignidad. Respetos que merece una persona por el simple hecho de ser persona. Discriminación. Separar, apartar, segregar, diferenciar. Seguridad humana. Libre de todo tipo de miedos. Y de eso, precisamente, vamos a dedicar parte del espíritu de este programa, a hablar de la seguridad humana, a estar libre de todo tipo de miedos, de amenazas. Igualdad, sin distinción por diversas causas. Persona, sujeto susceptible de derechos y obligaciones. Y en el mundo de los derechos humanos, persona humana. Un ser biopsicosocial que es único e irrepetible. Inalienable, así como los derechos humanos, inalienables. No se pueden quitar, no se pueden negociar, separar o fragmentar. Están adheridos a nosotros. Axioma, una verdad tan clara y evidente que no está sujeta a discusión. Prejuicio,
ese concepto terrible que deteriora y lastima a las personas. Prejuicio, idea o creencia cierta o falsa, anticipada, que se contrapone a los valores de alguien. Paradigma, modelo o prototipo, ombudsman, defensor del pueblo. Inocuo, que no cause daño. Y amparo, ¿sí? Que son los medios jurídicos que tenemos para hacer valer nuestros derechos. Entonces, bueno, continuamos. La maestra hablaba un poquito de las definiciones. Derecho, en la primera clase que nos vemos, directium. Preciosa frase, el no apartarse del buen camino. Una fórmula para vivir en paz es usar esa frase, esa etimología, directium. Y tenemos una definición que yo uso mucho en clase, que es la definición de Miguel Villoro Toranzo, que tengo la fortuna de que muchos de los que fueron mis alumnos y que ya están dando clase, usan la definición de Miguel Villoro Toranzo, que habla, dice, de un sistema. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de engranes que funcionan eficientemente y que no entorpecen, ¿sí? Que habilitan y actualizan. Sistema racional de normas y patrones de conducta, aquí es lo importante, declaradas obligatorias por la autoridad. Fíjense la parte humanista de esta definición, por considerarla justa a problemas surgidos de una realidad histórica. ¿Y qué manera de aprender de una realidad histórica? En este momento estamos viviendo una de las realidades históricas más severas de la humanidad, ¿sí? Así como hay un antes y un después de Cristo, así como una primera, segunda guerra mundial, como la Gran Depresión. Ahora, a este momento histórico se llama el aislamiento del 2020, ¿sí? El gran resguardo del 2020, así lo vamos a conocer para la historia. Entonces, pues vamos a continuar y continuamos con ese tema fundamental que tiene que ser parte ya de nuestra vida cotidiana, los derechos humanos. Los derechos humanos que están enmarcados, como les mencionaba, en 30 artículos en una declaración que tiene más de 350, la han traducido en más de 350 idiomas. Y me dice, maestra, ¿pero cómo hay tantos idiomas? Sí, los dialectos, ¿sí? Tendríamos que llamarles idiomas, ¿ok? Entonces, es el instrumento de derecho internacional por excelencia, con mayor fuerza, donde la mayoría de los países integrantes de la ONU lo tienen firmado, ¿sí? Donde más compromisos se tienen establecidos. Entonces, es un conjunto de privilegios, de prerrogativas, sustentadas en algo importante. Escuchemos esto, por favor. Dignidad, basados en la dignidad de la persona, en la dignidad humana. Y estos derechos no podrían realizarse de manera efectiva, ¿sí? Porque se dañaría el desarrollo integral de la persona. Estos derechos humanos están establecidos en nuestra Constitución. Nosotros le denominamos garantías individuales. En el orden local les llamaremos garantías individuales, ¿sí? Para orden internacional les llamamos derechos humanos. Y sería muy bueno un día hacer los contrastes entre uno y otro y van a ver la gran semejanza, ¿sí? Pero los derechos humanos están amparados en nuestro artículo 1 de la Constitución. Y bueno, también ya la maestra Gabriela hace un rato mencionó, ¿quién es el agresor de los derechos humanos? ¿Sí? Lo vuelvo a mencionar. El agente agresor de los derechos humanos se llama el Estado a través de sus representantes, a través de sus servidores públicos. Y en ese momento, cuando vemos a los agentes de la Policía Federal, cuando vemos a los marinos afuera de los hospitales, pues bueno, fuerte, porque tenemos instructivos, tenemos protocolos de actuación donde dicen cuándo tendrían que salir los marinos, cuándo tendrían que salir la Policía Federal, ¿sí? Los militares de sus cuarteles para cubrir ciertas necesidades del Estado. Entonces tendremos que revisar en breve qué es el estado de excepción, ¿sí?
que es ese momento donde se pierden las garantías, que yo lo digo de manera metafórica y también en mi sustento espiritual, que Dios nos guarde, que llegamos a un estado de excepción, ¿sí? Entonces, repito, los derechos humanos son 30 privilegios, 30 prerrogativas basadas en la dignidad de la persona, en la dignidad humana, que es todo un concepto, y están enmarcadas también, protegidos esos derechos humanos a través de nuestra Constitución, y el Estado es el primer agresor de esos derechos. Y los derechos humanos tienen principios, ¿sí? El primer principio de los derechos humanos es de la universalidad. ¿Qué significa? Que el valor de la vida en México, el valor de la vida en Estados Unidos, el valor de la vida en Italia, en Medio Oriente, China, tendrá que ser el mismo. Cuando hablemos de seguridad, ¿sí? Tendremos que pensar que la seguridad es para todos y son los mismos estándares. Entonces, eso es lo que vamos a conocer como universalidad, que los derechos sean reconocidos en todo el planeta, igual para todos. El principio de interdependencia, ¿qué significa eso? Que tenemos 30 derechos, pero que si yo no le doy a la maestra Gabriela su derecho al trabajo, también estoy impactando su derecho a la seguridad social, también estoy impactando su derecho a la seguridad personal. Entonces, son interdependientes, tienen venas conectoras e impactan entre ellos. Indivisibilidad, eso es muy interesante. Los derechos humanos no se dividen, son un paquete de 30, ¿sí? Y no pueden ser negociados. Te doy salud, pero no te doy vivienda. Te doy seguridad, pero no te doy trabajo o educación, ¿no? Es un paquete de 30, igual que nuestras 29 garantías. Y bueno, algo importante es el principio de progresividad. Esa progresividad de los derechos humanos. El día de ayer estuve platicando con un buen amigo, el doctor Juan Gálvez Grimaldo, un excelente abogado penalista, y me dice: Ana María, no me gusta que hables de las generaciones de los derechos humanos, pero le digo, estimado Juan, es que no hablo de que fueran más importantes uno de otro, sino que hablo de la cronología en que fueron apareciendo los derechos humanos. Entonces, tenemos nuestras 3 generaciones de derechos humanos, ¿sí? Civiles y políticos. Primer paso, ciudadanos y participación política. La segunda generación, económicos, sociales y culturales, donde trabajamos y se detonan otra serie de derechos. Y lo que estamos en este momento. Tercera generación, de los derechos de solidaridad y de los pueblos, ¿sí? De las naciones, también conocidos que empiezan a ser los derechos verdes. Se espera que en esta tercera generación y que estamos viviendo, y bueno, ayer comentaba también con mi hijo, competidor de Juegos Olímpicos, le dicen, no va a haber Juegos Olímpicos hasta que esté lista la vacuna de COVID-19. ¿Por qué? Porque se está priorizando nuevamente el interés común, el interés de toda la población y en este caso del interés global. Entonces, pues bueno, es importante cómo van avanzando los derechos humanos y nos vamos a quedar en un momentito con esas 3 generaciones de los derechos humanos. Hacemos una pausa para escuchar la información de nuestra institución y regresamos en un momento. Ok, pues bueno, vamos a continuar, ¿sí? Y les mencionaba hace un momento, antes del corte, del bien común, ¿sí? Y ahora el bien común internacional, ¿sí? La búsqueda de medicamentos, y estamos hablando, ¿sí? De esa solidaridad a nivel global, ¿sí? Y estamos viviendo en esta tercera generación de los derechos humanos. Entonces, pues bueno, así han ido el tema de progresividad. ¿Y qué significa eso? Que si ya tengo yo, y eso también es un principio para el uso de nuestra Constitución,
que si yo ya tengo, por ejemplo, un derecho ganado, hablando de mi artículo 5 de la Constitución que habla del trabajo, que tiene que ser lícito y que tiene que dar certeza, y bueno, cuando nos vamos directo a la Ley Federal del Trabajo, que debe de ser de bienestar para el trabajador y para su familia, eso significa que yo no puedo regresar. Ese es el tema de la progresividad. Para adelante, lo que se guste, para beneficio, lo que venga, pero para atrás no. Pues exactamente es lo mismo que usamos en el concepto de ese principio de progresividad de los derechos humanos. Solo es posible este beneficio de los derechos humanos en ese total de derechos, en esos 30 derechos, no de manera aislada. Y pues bueno, continuando con este tema, hablando de la dignidad, por ahí el jueves vamos a tener otra charla muy interesante de la dignidad de la persona. Y cuando hablamos de tanatología, hablamos de la dignidad y los respetos de los cadáveres, del trato al paciente y a los familiares, ¿sí? Del derecho a saber de su padecimiento, a un tratamiento, todo eso, pues lo vamos a conocer como dignidad, los respetos. Dice, se sustentan los derechos humanos en la dignidad y la no discriminación, ¿sí? Todo ser humano, sin distinción, y que suena como ya una frase muy hecha, muy repetida, sin distinción de edad, raza, religión, sexo, condición social, orientación sexual, creencia, todo esto es exactamente el tema de la no discriminación. Y aquí hay un tema muy fuerte, maestra, cuando hablamos de situaciones que se van a tener que ponderar derechos, ¿sí? Y cuando estamos en una situación de salud muy fuerte, ¿sí? Que se va a ponderar también la asistencia médica sobre quienes tuvieran mejores proyectos de vida. Ah, qué fuertes las decisiones, ¿sí? Pero así es también, para eso es el Estado rector, va a buscar también dar la mayor cobertura para todos, pero también se tiene que pensar en esa seguridad del ser humano y pues bueno, se prioriza el tema de los jóvenes sobre los adultos mayores, que es muy serio y muy fuerte, ¿no? Porque podríamos, como yo les digo a mis alumnos, ponle la cara de tu mamá, ponle la cara de tu papá y a ver si dices lo mismo, ¿no? Pero, insisto, la definición de derecho, ¿sí? Una parte que dice que a pesar de que no nos gusta a los ciudadanos, normas que a pesar de que no les gusta a los ciudadanos, así de fuerte es el derecho. Entonces, pues continuamos la dignidad y no discriminación, base sustentable, base fundamental, perdón, de los derechos humanos, ¿sí? Nadie puede vivir sin dignidad, lo acabamos, lo aniquilamos, ¿sí? Una mujer que no le den asistencia médica, se agota, seguramente va a fallecer y va a dejar a 3, 4 pequeños, ¿sí? Tenemos que trabajar sin no prejuicios, otro elemento fundamental. Debo de entender y aprender a respetar. Si alguien quiere traer el cabello morado, como digo yo, es niña y viene en estuche de niño, es protestante, es católico, ¿sí? Es maestra, es rockero, tengo que aprender a respetar. Y esos son elementos fundamentales de la dignidad de la persona, los respetos, y sobre todo no lo puedo apartar por hacer valer lo que a él le gusta. Ok, y ahora cuando hablamos del Estado de Derecho, los derechos humanos están basados en la ley, no solamente son una retórica, no solamente son un poema, como mucha gente lo ha dicho, son derecho objetivo, normas jurídicas aplicables en un país que instruyen a todos los servidores públicos a que cumplan con sus obligaciones, a que esas secretarías de Estado funcionen como tendrían que funcionar, ¿sí? Yo les mencionaba, los agentes, los que lastiman los derechos humanos son los servidores públicos. Entonces, el actuar y el derecho objetivo va para los servidores públicos para que cumplan con sus obligaciones. El Estado de Derecho es el que rige a través de sistemas institucionales de manera ordenada y en torno a su constitución. Esa definición me pareció agradable,
¿sí? Es el correcto cumplimiento de las instituciones. Otra frase que debemos conocer los que nos dedicamos al derecho y toda la gente también, ¿sí? Que esté vinculada y necesite hacer ejercicios de ley. El imperio de ley. Nadie está por encima de la ley, de nuestra Constitución. Y llámese presidente de la República, llámese diputado, llámese senador, llámese el personal de Radio Impo, llámese la maestra Gabriela o llámese la maestra Ana María, de ninguna manera. Todos estamos subordinados a nuestra Constitución, ¿sí? Así es que ese es el imperio de ley. Nadie está por encima de la ley. Y bueno, vamos a seguir observando. Y les mencionaba a Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, con esa estructura de Estado, ese contrato social donde reconocemos a la autoridad, le damos dinero llamado impuestos, ¿sí? Y esa autoridad nos lo va a devolver a través de prestaciones, a través de beneficios, derecho a la salud, derecho a la seguridad, derecho a la vivienda, derecho a la libertad para ejercer nuestro derecho al voto. Ese contrato social de Jacques Rousseau, ¿sí? Esos idealistas que todavía siguen formando parte de lo que conocemos, lo que es la teoría del Estado. Entonces, hablamos del bien común, la maestra hablaba del bien común. Ok, Ana María quiere esto, ok, pero Ana María va a tener que subordinarse para el beneficio de todos los miembros de su casa. Eso es en pequeño. Ahora en macro, voy a poner un ejemplo que siempre ubico. Alguien vive en un condominio, en un fraccionamiento muy agradable, no hay inundación, muy bien ubicado, y de repente le dicen a todos los miembros de ese fraccionamiento, con la pena se les va a pagar su casa, pero se las vamos a expropiar. Y la gente dice, ¿pero por qué? Si es muy bonito, si es muy agradable, está muy bien ubicado. Y el Estado dice, por eso, porque lo necesito, porque en este lugar que ustedes tienen, se va a construir el hospital, no sé, de neumología. Entonces, ese es un ejemplo del bien común. Va a prevalecer el derecho de unos cuantos sobre el beneficio de la mayoría. Entonces, el Estado mexicano, toda su actividad económica, administrativa, ¿sí?, política, tiene que ir en el sentido, ¿sí?, de buscar ese bien común. En sentido amplio, ¿sí?, es la totalidad de las instituciones de la administración pública para garantizar, ¿sí?, la vida sana de su comunidad, de su vida estable, de su vida armoniosa. Eso es lo que también por ahí una tratadista brasileña habla del bien común. Y pues cuando hablamos de seguridad, que es el tema que nos ocupa, que para eso está el Estado y que para eso va a usar la fuerza pública y que para eso existe, ¿sí? Es como si tuviéramos un papá en casa y pues el papá, pues como digo yo a veces coloquialmente, es de chocolate. El papá puede levantar la voz, ¿sí? A veces da un manazo en la mesa y la gente se disciplina y entiende. Exactamente son las acciones que también el Estado debe de hacer, ¿sí? Tiene que hacer que su población entienda que vivimos bajo normas, ¿sí? Y las más importantes, las normas jurídicas, que no en un estado de revuelta, de incertidumbre o por una situación de falta de seguridad, ¿sí?, pudiera romperse este equilibrio y esa parte armoniosa que ha costado muchos años estabilizar. Nos quedan escasos 10 minutos, me gustaría cerrar y porque no nos va a dar tiempo ni siquiera de leer los comentarios que nos han dado. Entonces, si me cedes el micrófono, te lo voy a agradecer muchísimo. Gracias. Bien, pues brevemente, ya nada más con los últimos 10 minutos que tenemos, es que el Estado es el que va a ser garante de todos estos derechos. Y algo muy importante, ya nada más para cerrar esta parte, es que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4º constitucional, en el párrafo 4º, nos habla
de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Entonces, el Estado mexicano, en esta protección de imperio, de proteger la colectividad, es la encargada de dictar todas las medidas de protección para que los ciudadanos, para que los gobernados no nos enfermemos. La cuestión de salud no solamente es con base a una enfermedad. De acuerdo a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social. Entonces, la salud no únicamente se va a esta etapa de pandemias o de enfermedades transmisibles. La salud va enfocada a todos los aspectos del individuo en su persona. Eso es el derecho a la salud. Pero cuando el Estado absorbe este derecho de salud y lo manda a la colectividad, entonces estamos hablando de la situación de la salud pública. Entonces el Estado desde esta salubridad pública, porque si un ciudadano se enferma, no solo se está enfermando ese ciudadano, está enfermando a la colectividad, está enfermando también a la economía, porque todas estas cuestiones del Estado, salud, economía, política, como decía la maestra Ana, tienen unas venas que las intercomunican. Entonces, cuando hablamos de salud y de salubridad pública, indudablemente se afecta el factor internacional de relaciones, ¿verdad?, que se tiene con los estados a la salud. Entonces, por eso es que no es tan sencillo poder decir que la salud es un derecho a interponer o va a tener mayor afectación. Consideramos aquí, desde el análisis de la administración pública, que es en la rama del derecho, el derecho administrativo, que es el que nos va a decir cómo va a reglamentar o accionar todas estas actividades del Estado. Otro aspecto que es muy importante que el Estado, que se llama seguridad pública, seguridad nacional. La seguridad, en términos generales, seguridad es que la colectividad se encuentre tranquila, sin riesgo. La seguridad no es, ya me robaron, ahora ven y sancionan. Eso es prevención y persecución de delitos. La seguridad, tanto nacional como la seguridad interna, va a ir en función de que no haya alteraciones sociales ni de ningún tipo que estén afectando a esta colectividad. Entonces, el Estado, con las facultades que ya vimos, tomando en consideración los derechos fundamentales de los que hablaba la maestra Ana, va a proteger la seguridad nacional, que es este derecho ante otros gobiernos y ante nosotros mismos, porque la seguridad nacional se va hacia el exterior y hacia el interior. Tenemos ciertos problemas sociales como el narcotráfico que se consideran problemas de seguridad nacional, porque se están saliendo de la prevención, porque nos están rebasando. Entonces son problemas de seguridad nacional, pero hacia el interior. Entonces tiene que venir la seguridad pública, ¿verdad?, a prevalecer de nueva cuenta este estado de derecho, este estado de equilibrio, para que nos dé a nosotros como ciudadanos el equilibrio y la paz que necesitamos. Por eso consideramos que en este día era muy importante comentar estos temas, porque a lo largo de lo que llevamos guardados en nuestra pandemia, se escuchan una serie de comentarios que el Estado está violando garantías, que porque quieren quemar los hospitales, que porque no me dan a mi familiar y lo quiero velar. La cuestión de la salud pública, de la salubridad pública, es algo que el Estado considera más importante y va a prevalecer este derecho por encima de mi derecho individual, porque como Estado, la colectividad es lo más preponderante.
no me están violentando ninguno de mis derechos, porque me están dando las cenizas, y con las cenizas puedo ser en casa por cuestión de mi misma protección de salud por este momento. Pero como sociedad tenemos que reeducarnos, que modificar muchas cosas. Nosotros como seres humanos, ya lo decía Thomas Hobbes, ¿no? Nos podemos modificar, nos podemos adaptar, y entonces podemos tener una convivencia social racional, equilibrada y funcional, en donde no solo voy a prevalecer yo porque yo quiero resaltar, porque yo quiero enterrar a mi muerto, porque a mí no me están importando los demás, ¿no? Precisamente el Estado viene a través de este contrato social que está en la norma a decir, eres muy importante, pero la colectividad de la que tú formas parte también es muy importante, y por eso es que yo como Estado, en mi facultad de Imperium, tengo que proteger. En nuestro país tenemos que el ejército, que ese va a ser otro tema que vamos a desarrollar en otro programa, porque es muy amplio y que no puedo sacarlo, no solo está en nuestra Constitución para guerra, también está para estas causas especiales internas. Entonces el ejército puede circular y proporcionarnos la ayuda que necesitamos, porque el ejército nos está dando esta seguridad, necesitamos personal que nos falta, mucho amor, mucho reconocimiento hacia nuestras instituciones, valorar lo que hacen nuestras instituciones policíacas, valorar lo que hacen nuestras instituciones militares, valorar lo que hacen nuestras instituciones educativas, nuestras instituciones de salud, que dejemos de criticar, que nos dediquemos a hacer en común el trabajo, porque si mis compañeros están bien, yo voy a estar muy bien. No sé si tengamos tiempo de leer algunos comentarios de las personas que nos han estado llegando, ¿sí? Bien. Okay. Maestra Gabriela, ¿me dejarías nada más cerrar con algo? Claro, adelante. Cuando hablamos de derechos humanos, de el uso legítimo de la fuerza, hay una forma de hacerlo, basado en la ley. Naciones Unidas, en su oficina del Alto Comisionado, habla de los principios del empleo de la fuerza y el armas de fuego, ¿sí?, para agentes del Estado. Dice que va a usar armas, inmovilizadores electrónicos, agentes químicos, gases, toletes, esposas y la sujeción física. Si es necesario, el Estado podrá implementarlo y dice cómo podría y cómo y en qué condiciones hacerlo. Y ya cuando hablamos de México, tenemos nuestra Ley Nacional de Uso de la Fuerza, ¿sí?, que fue elaborada, implementada el 23 de mayo del 19, ¿sí? Y dice como principio fundamental, cuando sea de absoluta necesidad para la paz pública, la autoridad tendrá la capacidad de intervenir para volver a estabilizar la paz para su sociedad. Así de simple. Entonces, maestra, pues, por favor, si continúas. Sí, aquí tenemos unos saludos de nuestros comunidad que dice Hernández Constán, un abrazo a la maestra. Arnold Pacheco, maestra, usted es la mejor, he aprendido muchísimo. Pepe Grillo, un gran abrazo a la maestra. Rosario Maya, maestra Gaby, donde quiera que usted participe, nosotros aprendemos. Gracias. Y por aquí había una pregunta. Dice, ¿en cuál se acoge un individuo para no seguir las indicaciones y restricciones ante esta pandemia, arriesgándose y arriesgando a otras personas de la posibilidad de contagio? La pregunta ¿es válida esta postura? ¿Dónde terminan los derechos de estas personas y dónde empiezan los míos? Gracias, Valdés. Bueno, yo te comento, hemos estado hablando que dentro de tu derecho humano tienes el derecho a la salud y a la protección. Entonces,
el que tú te protejas, estás ejerciendo tu propio derecho y estás ayudando a que los demás lo ejerzan. Aquellos que no ejercen ese derecho y que al contrario realizan actos de violencia, se están saliendo del marco de la norma. Están haciendo el uso de la violencia social, de la violencia individual o de la violencia de los grupos, o como yo les digo luego a los chavos, están haciendo lo que se conoce como el desafío. Entonces, tiene que ser su autoridad y su estabilidad y va a utilizar las fuerzas que decía hace un momento la maestra Ana. El Estado está facultado a través de las leyes de ejercer este poder para someter a los gobernados. Eso no se considera un tratamiento ilegítimo, porque está dentro de la norma y porque el Estado está facultado. Entonces, cuando escuchamos que dicen por ahí, el Estado violento, el Estado comete actos violentos, no, porque el Estado tiene este uso legítimo del poder de la fuerza pública para someter a los gobernados. Y esa es la parte más importante que a mí, por mi parte, me gustaría aterrizar, que el Estado está legitimizado para, por cualquier medio, controlar a su población que está en alguna situación que para ellos es importante en un acto de violencia. Sí, no, maestra, y es más, el Estado está obligado. Yo me atrevo a llamar, el Estado está obligado a tomar medidas, ¿sí? Y asumir la rectoría y volver a estabilizar. Tenemos por ahí un artículo de nuestra Constitución que habla del estado de excepción, que cuando llegaran a suspender garantías, gracias a Dios no hemos llegado a eso y no vamos a llegar, pero sí es necesario que el Estado asuma esa autoridad y ponga orden. Claro. Entonces, la finalidad de este programa, de esta clase, de este comentario fue: el Estado jamás ha actuado de forma ilegítima. El Estado está resguardado por su orden jurídico, con su base en la Constitución, con su base en los tratados internacionales. El Estado no somete. El Estado hace que se prevalezca el Estado de Derecho, la seguridad pública y sobre todo la seguridad nacional, que con esta cuestión de pandemia tenemos. Y bueno, me dicen muchas personas a mi WhatsApp privado que no pueden entablar comunicación al chat, y bueno, tuvimos hoy muchas fallas, verdaderamente esperamos que esto pronto pase, que pronto podamos estar en vivo todos con nuestras respectivas, tal vez de momento, seguridades, pero de una forma más eficiente para poder transmitir todos estos temas que son tan importantes. Y bueno, pues me queda más que agradecer a la maestra. Gracias por compartir este espacio, gracias por compartir sus conocimientos. A todos ustedes, muchas gracias por su atención, por su paciencia. Y bueno, tal vez en otro momento haremos este programa ya sin tanta falla. Muchas gracias y nos vemos pronto. Okay. Que tengan buena tarde y nos seguiremos viendo en el instituto. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.